Bueno, me voy a ir al encuentro de Osvaldo Giordano, que es el presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea. Ya lo tengo allí a la vista y lo saludo. Osvaldo, ¿cómo te va? Enrique Seba te saluda. Hola Enrique, un gusto estar en tu programa. Bueno, te agradezco mucho y por supuesto te agradezco la conexión. Osvaldo, bueno, obviamente hay un montón de temas para mirar. Ustedes desde el IERAL están haciendo, bueno, hacen habitualmente todos muchos informes vinculados con el tema fiscal, hasta están asesorando al Congreso, si no lo digo mal, en varios temas. Me gustaría empezar por uno que ustedes tocaron ustedes hace poquito, pero que no es tan, o que no se discute tanto, o por lo menos no lo veo tanto en los medios, o yo no lo entiendo mucho, ¿cierto? En todo caso, que es todo este tema de las cajas previsionales transferidas, no transferidas, las deudas cruzadas, es decir, toda esta cosa, toda esta historia, porque estamos discutiendo, afortunadamente ahora, temas de superávit fiscal, de solvencia fiscal, pero hay en el medio tantas cosas debajo de la alfombra que hace falta explicitarlas, ¿no es cierto? Así que si me contás un poquito. Sí, mira, justamente nosotros tenemos una serie dentro del IERAL del programa de asistencia al Poder Legislativo Ujú. que apunta a eso, ¿no? A darle elementos de juicio a los legisladores para que puedan tomar decisiones mejor informados, con mayores evidencias, con mejores ideas en relación a distintos temas. Sobre el presupuesto, naturalmente, como vos sabés, es un ladrillo bien grande, ¿no? Y complejo de roer, ¿no? Tiene un montón de cosas. Pero nos pareció interesante hacer foco en este caso puntual, en parte porque es bastante desconocido, descuidado, bastante complejo de seguir, pero extremadamente importante, fundamentalmente para las provincias. Es decir, yo creo que hoy para las 13 provincias que tienen caja es por lejos el principal tema. Al menos si yo fuera gobernador de estas provincias, lo primero que hablaría con el gobierno nacional es, bueno, ¿qué hacemos con esto? La historia, como bien vos sabés, nace en la década de los 90, cuando se le ofrece a las provincias que la nación absorba sus sistemas previsionales. Los sistemas de las provincias cubren a los empleados públicos de las provincias y en la mayoría de los casos también a los municipios. ¿Qué pasó? Que hubo una transferencia parcial. 11 jurisdicciones, incluido Cava, le pasaron el problema, ¿no?, de darle cobertura a sus jubilados a la nación y hoy ANSES lo trata como un jubilado más dentro de su presupuesto y hay 13 jurisdicciones que no. Entonces, esto ha generado una asimetría muy grande porque a las provincias se le pide que hagan un esfuerzo sacrificando ingresos coparticipables. Por ejemplo, todo el impuesto al cheque va al ANSES, una parte del IVA importante y varios otros impuestos van al ANSES y las provincias, todas las provincias dejan de recibir ingresos que le correspondería por el régimen de coparticipación. ¿Y qué hace ANSES con esa plata? Y bueno, en parte usa esa plata para cubrir el déficit de las 11 cajas que transfirieron. Ujú. Entonces quedan las otras 13 que hacen un gran esfuerzo, pierden, nosotros ahí lo ponemos en el informe, pierden casi un punto del PBI de ingresos, y se encuentran con que no reciben absolutamente nada, sino que ANSES solo atiende a las 11 transferidos. Esto es una simetría que, bueno, así explicadas queda claro, ¿no?, lo injusto que es, ¿no? Que iguales se traten de manera desigual. Y es una simetría muy grande porque para las provincias que tienen que hacerse cargo de los déficits de sus propias cajas es un impacto fuerte. Lo ponemos en el informe. En promedio, las jubilaciones en las provincias se llevan un 20% del gasto total, y hay algunos casos incluso que llega a un cuarto del gasto total. Y además, bueno, un gasto que, como pasa, ¿no?, en todo el mundo, en la nación, en la provincia también, es un gasto creciente, es decir, que cada vez es un problema cada vez más grande. De hecho, vos ves provincias con caja y sin caja y ves que las con caja tienen mucho menos margen para ahorrar y por lo tanto para invertir que las que lograron pasarle ese problema a la nación y están con ese alivio que les genera un ahorro más que interesante para invertir. Entonces, hay que hacer algo en Te esto. interrumpo ahí un minuto, Osvaldo, porque para entender, no, entenderlo entiendo, pero para precisarlo un poquito mejor. Las provincias que no transfirieron sus cajas,
¿tienen beneficios previsionales mayores a a los que tiene la nación, digamos? O sea, uno podría decir, digamos, haciendo abogado del diablo, bueno, tiene más déficit porque, o tienen un déficit, o tiene más gasto previsional, porque están ofreciendo a lo mejor, pregunto, beneficios que son muy superiores a los beneficios que otorga la nación. Efectivamente, en general es así, con lo cual agrava el problema, Mm. porque no solo tienen el déficit que tendrían si aplicaran las reglas nacionales, que es lo que pasa, ¿no es cierto?, con las provincias que transfirieron. Las que transfirieron, en general, bueno, los empleos públicos a partir de ahí se rigen por las reglas nacionales. En las que no transfirieron, se rigen por reglas en general más generosas. Por lo tanto, estas provincias tienen el déficit que tendrían aplicando la norma nacional, que es lo que en el fondo reclaman que la nación les cubra. Es decir, che, pasame la plata que te costaría a vos si yo te lo hubiese transferido, como hicieron mis provincias vecinas, pero además, como son más concesivas en beneficios, tiene un déficit superior, con lo cual le agrega más perjuicio, digamos, a las finanzas de la provincia. Naturalmente, esa parte, obviamente, no corresponde que la nación se haga cargo, sería injusto y un pésimo incentivo, ¿no? Que la nación, a través del ANSES, cubra un dispendio, ¿no es cierto?, de beneficios que no cubre al resto de los ciudadanos, pero sí la nación no se puede desentender del déficit que genera aún aplicando las normas nacionales, que es lo que está haciendo con la Ciudad de Buenos Aires, con Mendoza o con cualquier provincia que transfirió. Ese me parece que es el punto pendiente a resolver. ¿Y cómo se resolvería, Osvaldo? Mirá, este es un tema, como verás, tiene casi 30 años, un cuarto de siglo, eh, y ha dado muchas vueltas, pero se había llegado, incluso, bueno, hubo juicios, yo participé siendo ministro de Córdoba, con juicio incluso en la Corte, no hubo diálogo con los miembros de la Corte, y medio que se había encauzado una solución razonable a mi juicio, que es, bueno, que el ANSES, con la plata que recibe de las provincias, no le está pidiendo plata del presupuesto nacional, sino con la plata que recibe de las provincias, trate igual a estas provincias que no transfirió su caja que las que no, haciendo una simulación de cuánto le costaría a ANSES si se hubiese transferido. Es decir, bueno, ¿qué déficit generaría su caja si aplicáramos las reglas nacionales? Eso es algo que se hizo, incluso técnicamente se puede hacer, no es algo tiene su complicación, pero se puede hacer, de hecho se hizo en algunas provincias. Eso te daría un cálculo y eso te permitiría determinado ese cálculo o esa simulación, de decir, bueno, esto es lo que te corresponde. Si vos das beneficios superiores a la regla nacional, problema de la provincia, es autónoma y decida lo que tenga que decidir. Pero esa parte que te pone en pie de igualdad con las provincias que transfirieron, me parece que tiene mucha lógica. Y como te dije antes, digamos, ya fue tratado en la justicia, así que son algo que, además de sentido común y lógica y justicia, además el Poder Judicial en cierta medida lo ha avalado, con lo cual no cumplir con eso, en definitiva, es acumular ahí un juicio potencial. De hecho, bueno, muchas provincias tienen juicio, una buena cantidad tienen juicio, y son juicios que seguro que la nación los va a perder porque están todos los argumentos a favor de las provincias. Ahora, en ese caso, ANSES tendría, no sé si un déficit o menos recursos, porque si entendí bien, todas las provincias dan la plata al ANSES, a través de los impuestos, obviamente, y al ANSES solo reparte a las que están transferidas, con lo cual si tuviera que repartir a las otras, de algún lado esa plata, hoy la está usando para otra cosa, no sé. No, efectivamente, tiene un impacto fiscal, lo analizamos en el informe. Lamentablemente, ANSES viene muy atrasado en las simulaciones, con lo cual todo lo que se pueda hacer en materia de estimación de ese impacto es muy aproximado. Digamos, lo correcto y lo lógico sería que ANSES se ponga las pilas, ¿no? Y haga el cálculo para tener precisiones. Nosotros, de una manera muy aproximada y arriesgada, te diría, en el cálculo, lo estimamos más o menos en un 0,2 del PBI, el impacto, un impacto relevante porque, bueno, nada, vos sabés bien que, no, que es un presupuesto que no sobra nada, así que si sacás eso de algún lado va a haber que hacer un recorte. Incluso proponemos algunas alternativas de cómo cubrir por lo menos parte de eso. Además hay que pensar de que
hace años que ANSES no está cumpliendo con esto, de manera que ahí hay una deuda enorme acumulada que habrá que ver también cómo se afronta. Pero, insisto, por una cuestión de equidad entre jurisdicciones y como una manera de resolver un problema, porque lo contrario, insisto, esto es una bola, ¿no es cierto? Hay un juicio y en algún momento esto se va a tener que pagar. A la solvencia fiscal le ayudaría que se resuelva el problema y que haya algo, una solución razonable, y por eso, bueno, lo que proponemos en este informe del IERAL es abordar este tema y darle una solución, porque creo que es el más grande, digamos, de los conflictos que hoy hay entre nación y provincia y el más justificado, ¿no? Que la nación lo contemple. Hay otros temas, por ejemplo, no sé, el reclamo por subsidio del transporte. Bueno, es bien discutible que la nación se tenga que hacer cargo del transporte que administran los municipios de cada provincia. Ahora, en esto hay todo un fundamento, como expliqué antes, que justifica que la nación lo resuelva de alguna manera. Bueno, e inclusive en el caso de transporte, la nación está subsidiando parte del transporte en Cava, digamos, o en el AMBA, mejor dicho, que tampoco, que también, no solamente en el transporte, también hay subsidios a otros servicios públicos en el AMBA que también le corresponderían a la provincia y a la ciudad. O sea, todo este régimen de coparticipación del gasto y no de los ingresos está distorsionado, ¿no es cierto? Totalmente, yo por eso digo, en esas cosas que por ahí se nota en la agenda, ¿no? De los reclamos de las provincias, bueno, el tema del subsidio al transporte o el fondo de incentivo docente, que creo que es Ah, otra cosa que la sí, nación no se debería meter. Los claro. docentes son empleados de las provincias y las provincias tienen que decidir cómo a mí corresponde, digamos, que deciden como ministra. Me parece reclamos que además de no tener mucho sustento teórico, como bien vos señalas, además jurídicamente no hay reclamo, es decir, no podrías hacer un juicio a la nación porque no te paga una parte de los sueldos de tus empleados. Ahora, en este tema previsional, sí hay acá una cosa mal hecha o que se está incumpliendo algo, y particularmente injusto con algunas provincias, porque digo, todas las provincias hacen un esfuerzo con una asignación específica financiando parte del presupuesto de ANSES y ANSES usa esa plata en parte para cubrir el déficit de algunas provincias y no de otras. Eso no merece, digamos, ningún análisis. Entonces, me parece que es bueno, sería bueno, ¿no? Que rápido se resuelva ese tema. Osvaldo, te llevo a otro tema. Todo está vinculado, porque hace un rato, bueno, antes que hablar contigo, hablaba con César Litvin, que seguramente lo conoces, es un Sí, tributarista muy importante, y le preguntaba, hablábamos un poco de esta reforma tributaria. Bueno, todavía no sabemos cuál es, pero hay varias versiones, hay algunas cosas, proyectos que están en el Congreso, proyectos del Ejecutivo. Y ahí apareció de nuevo el famoso tema del monotributo y César tiene la posición de mantenerlo, pero hacer algunas actualizaciones, hacer más suave digamos, la transición. Ustedes en algún momento, a lo mejor me equivoco, tenían una posición diferente, vinculada más a hacer un impuesto a los ingresos integral y meter todo ahí adentro. ¿Me contás un poquito sobre eso? sí, mira, el monotributo, otra cosa que nació en la década de los 90, como una excepción al régimen general, apuntando, ¿no? A contemplar la debilidad, sobre todo administrativa, de los pequeños contribuyentes. Y se hizo con la tecnología disponible en ese momento, que naturalmente es muy distinta a la actual. Hoy, digamos, Arca tiene información muy precisa de cuánto facturamos, por lo menos lo que facturamos en blanco, ¿no? Todos los contribuyentes, está la factura digital. El resto, bueno, es desconocido, por lo tanto, es otro tipo de problema, pero la facturación se conoce con precisión y bastante ágil, digamos, esa información. Por lo tanto, se podría hacer una actualización del monotributo explotando mejor esa información, de manera que el impuesto sea un porcentaje de lo que vos efectivamente facturaste en el mes, y no como ahora, ¿no? De tener unas categorías que periódicamente, que tienen tramo, ¿no es cierto? Entonces vos tratás igual a gente distinta porque puede estar en una parte del tramo o en otra.
y que además se actualiza con cierta demora, por lo tanto Ujú. la situación pasada tuya no es necesariamente la actual y por ahí terminás pagando más o menos de lo que estás facturando hoy, se podría explotar mucho mejor esa información y hacer algo mucho más razonable, justo y acorde, ¿no? a la capacidad contributiva del contribuyente en el momento, por lo menos en el mes que se está dando. Si haces eso, después estaría, bueno, lo que César plantea, ¿no? De que haya una proporcionalidad razonable, ¿no? Entre los ingresos del contribuyente y lo que paga, que hoy también hay una escala muy, muy distorsiva y sobre todo, ¿no? El salto cuando salís del monotributo, bueno, es ir al infierno de pasar de monotributista al régimen general. Si uno hiciera algo proporcional a los ingresos, arrancando desde el que tiene el menor ingreso hasta el tope, ¿no es cierto?, del monotributo, uno podría hacer algo que lleve a que la alícuota vaya creciendo a medida que aumenta tus ingresos y que ese salto sea lo más imperceptible posible, así que, no, que saltar de una cosa. Es más, hasta se podría eliminar, simplemente decir, bueno, todo el mundo paga un porcentaje de sus ingresos y eliminar, digamos, este tema del pequeño, del grande o del mediano y demás. Creo que hay que meterle por ese lado, ¿no? Ser más disruptivo, pensando que hoy hay una tecnología que no había en su momento, hay toda una información que lamentablemente se explota muy poco. Así, por ejemplo, la usa si vos te pasaste del monotributo del tope, por ejemplo, bueno, AFIP te notifica y te dice, che, te pasaste el tope, pasaste a ser régimen general, volver dentro de 3 años, ¿viste? Porque no Sí. podés volver al monotributo después de 3 años. Bueno, que haga lo mismo, ¿no es cierto?, para todos los contribuyentes, eso prueba, ¿no es cierto?, que la información está disponible, que lo haga para los mismos y te podría prácticamente ella facturar el impuesto. Te suma, bueno, Enrique, vos facturaste tanto este mes, bueno, te corresponde pagar esto por débito automático, vos ni te enterás, digamos, salvo ¿no? el débito, te enteraste del impuesto. Se podría hacer algo mucho más amigable al contribuyente, mucho más eh, acorde, ¿no?, a la capacidad contributiva de cada contribuyente, mucho más acorde, ¿no?, a los ciclos, porque son contribuyentes, bueno, que tienen variaciones en la facturación grande, entonces está bueno que sea sensible a la situación del contribuyente. Se podría pensar algo así y creo que sería muy positivo, ¿no?, porque hoy realmente el monotributo se ha convertido en un problema serio, yo creo, desde el punto de vista tributario e incluso previsional, ¿no?, porque tiene un monto de aporte muy bajo respecto a lo que se le está prometiendo. Claro, a eso te iba a llevar porque vos que de esto sabés mucho, el monotributo tiene un aporte bueno, además de la obra social, digamos, de la salud, un aporte a previsional que es muy, muy bajo, bueno, dependiendo de la escala, obviamente, pero que es muy bajo respecto a lo que paga un autónomo, por ejemplo, o un asalariado con un ingreso parecido. Y sin embargo, lo que recibe hoy en día finalmente termina siendo bastante parecido en términos de remuneración jubilatoria o de pago jubilatorio. Ahí también habría que hacer algo, ¿no? Efectivamente, yo creo que deberíamos, si vamos a este esquema, ¿no?, de un porcentaje de tus ingresos y que tomemos como base lo mismo que paga un asalariado. Si el asalariado paga el 11% de sus ingresos y con eso se jubila y tiene, bueno, el esquema jubilatorio que hoy tiene, y bueno, el monotributo debería apuntar a más o menos lo mismo. Después podés ver algunas cosas como, bueno, el tema de la obra social, bueno, cómo paga el IVA y demás. Pero debería ser algo parecido, porque de lo contrario, en materia tributaria estamos generando un problema, no quiero ser exagerado, ¿no?, pero parecido a las moratorias, porque le estamos diciendo a la gente, la estamos mintiendo, diciendo que con este aporte vos tenés derecho a una jubilación, cuando en realidad con ese aporte no estás generando ningún derecho, porque es ínfimo respecto a la promesa que le estás haciendo. Entonces, el efecto mismo de la moratoria, si vos le das un derecho a alguien que no aportó, por lo menos aportó mucho menos de lo que cuesta el beneficio. Entonces, hay que mirarlo también por ese lado y coincido con vos que debería ser algo lo más simétrico posible, yo diría idéntico al del asalariado, incluso para evitar, ¿no?, este estímulo que hay hoy de que no me meta de asalariado, me quedo de monotributo y me queda más ingreso de bolsillo porque no estoy haciendo los aportes que sí hace un asalariado. Osvaldo, la última, siguiendo en el tema impositivo, bueno, ustedes tenían la idea en su momento bueno, de descentralizar o usar la coparticipación al revés, no sé,
lo estoy diciendo mal, pero bien, en el sentido de que las provincias asuman su responsabilidad recaudatoria y que básicamente recauden los impuestos indirectos y que en todo caso haya algún fondo de compensación para aquellas provincias en la transitoriedad. Está claro que, por lo menos hasta ahora, por lo que se ha trascendido, por ese camino no se va a ir, y me parece que también se abandonó el camino de hacer un IVA que absorba ingresos brutos, ¿no es cierto? Pero contame un poquito más por ahí. Mirá, yo creo que ahí, nuevamente, corremos el riesgo de quedarnos con algo que no resuelva los problemas, por lo menos no todos los problemas, con lo cual esta reforma tributaria va a ser el preámbulo de una nueva reforma tributaria que vamos a tener que hacer en algún momento, porque hoy este esquema, ¿no? Donde una venta genera tres impuestos, te genera el IVA, te genera ingreso bruto y te genera la tasa, es irracional cuando lo mires. Primero por sentido común, ¿no? De tres impuestos, más burocracia, más burocracia para el contribuyente, para el Estado, más evasión, bueno, todos los problemas. Y además porque, bueno, estás metiendo en el menú dos impuestos muy malos, ¿no? Ingreso bruto y tasa, que en realidad es otro ingreso bruto disfrazado de tasa. Entonces, hay que pensar un esquema más disruptivo y en ese sentido creo que la única que nos queda es ese, ¿no? De decir, bueno, fortalezcamos el IVA de manera que nos permita compensar las pérdidas fiscales que nos va a generar eliminar ingreso bruto, que es un impuesto tremendamente importante desde el punto de vista recaudatorio, y lo mismo la tasa. Eso en nuestro imaginario, digamos, se podría resolver apuntando a que, bueno, todo el IVA quede en las provincias, la nación se financie con ganancia, con el impuesto a los ingresos, y ahí lograríamos algo muy bueno que es la correspondencia fiscal, es decir, que cada provincia se financie con los impuestos que le cobra el ciudadano. Entonces, cada vez que decide un gasto, tiene que pensar al mismo que beneficia con el gasto, decirle, tengo la mala noticia que tengo que cobrar un impuesto para cubrir ese gasto, no como ahora, ¿no? Donde la plata llega un poco del cielo. Ese esquema tiene, obviamente, un montón de dificultades, probablemente la más importante es la que vos planteas. Bueno, pero ¿qué pasa con las provincias que tienen una base contributiva débil, que con su IVA que le cobre a sus ciudadanos no va a lograr nunca, por lo menos por bastante tiempo, cubrir todos sus gastos? Es cierto el problema, lo bueno, afortunadamente, es que es un problema bastante acotado en el país. No son tantas las provincias, por lo menos medidas en términos de PBI o de población, que tendrían ese problema. Así dicho brutamente, no es más del 20% del país. Bueno, para ese habría que generar algún esquema parecido a lo que hoy es la coparticipación, así que bueno, las provincias más ricas subsidian a las más pobres, pero es algo mucho más acotado, medido y cuantificado que el engendro que tenemos hoy de la coparticipación. A mí me parece que en algún momento vamos a tener que caer en eso. Yo no dejar vivo ingresos brutos, dejar vivo tasa municipal, es dejar vivo un problemón, y lo vemos a diario, ¿no? Con todas las dificultades que generen. No vamos a hartar de hablar, ¿no? Del caso Misiones y cómo encarece el crédito estos impuestos, cómo afecta la competitividad de estos impuestos. Es decir, si no lo eliminamos, siempre va a estar ese problema, y por lo tanto hay que pensar en un cambio como este, que, como digo, es factible, es complicado. Brasil está demostrando que se puede hacer, es decir, Brasil lo está haciendo, India lo hizo en su momento también. Es decir, creo que es un salto que tenemos que dar, más allá de que, bueno, cuesta, porque como un poco lo sugeriste con tu pregunta, ¿no? Bueno, de ponerse de acuerdo con las provincias, naturalmente es más difícil que hacerlo solo con la nación. Ahora, lamentablemente, solo la nación no puede resolver y compensar los daños que genere ingreso bruto o tasa municipal. Osvaldo, te agradezco mucho estos minutos, como siempre, muy clarito y como siempre muy útil charlar con vos. Te mando un abrazo grande y saludos por allá. Gracias, un gusto, hasta la próxima. Chao, Osvaldo. Osvaldo Giordano, presidente del IERAL, de la Fundación Mediterránea.